Y hoy tenemos como invitado especial a Roberto Moro. Él es analista financiero desde hace más de 30 años, imparte su experiencia y métodos en cursos de formación, es conferencista, colabora habitualmente con los medios de comunicación, profesor, en fin, ha desempeñado importantes cargos también en el mundo financiero. Y es un placer que hoy nos acompañe. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes para ti y bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Pues razonablemente bien y encantado de que hayan querido tenerme como colaborador, aunque sea esporádico. Encantado, la verdad. Bueno, gracias Roberto. La verdad para nosotros es un placer tenerte por acá y sabemos que tienes muy buena información de la cual nos puedes compartir. Así es que tenemos una serie por ahí de preguntas para hacerte. ¿Estás dispuesto a ello? Sí, perfecto. Estoy tratando de ver, porque para mí este sistema es novedoso, estoy tratando de ver cómo compartir o sin más, si yo pongo un gráfico, por ejemplo, va a salir en pantalla. No te preocupes, no te preocupes. Tú, nosotros cualquier gráfico podemos ir apoyando. Así que ni te preocupes, Roberto, por eso. Bueno, hemos arrancado el 2025 con correcciones en los mercados después de 2 años de crecimiento espectacular. Roberto, ¿tú crees que hay riesgo de un enfriamiento en el tercer año de un mercado tan alcista? Siempre lo hay, pero en este caso no veo por qué el hecho de entrar en el tercer año alcista sea un riesgo añadido, ¿no? Pensemos que el Nasdaq, por ejemplo, que es el gran sustento de estas subidas desde que comenzaron, pues comenzó a subir en el año 2002 y desde entonces viene subiendo, ¿no? Es decir, estamos hablando probablemente del ciclo económico más largo alcista de la historia. Estamos hablando de 23 años, ¿no? Y el resto de índices del mundo comenzaron a subir en 2009. Estamos hablando de 16 años. A todo esto, lo único que hemos tenido de paréntesis es la pandemia, la caída que se originó con la pandemia, ¿no? Pero porque el mercado siempre teme lo que desconoce y se muestra reacio precisamente contra todo lo que desconoce. Pero aquello que ya ha sucedido al menos una vez, ¿verdad? Por lo tanto, yo no creo que aún tengamos las señales suficientes como para pensar que ya hemos visto todo lo que teníamos que ver. No. De hecho, lo que está sucediendo ha sucedido en cientos de ocasiones y siempre ha derivado en una pequeña corrección para continuar subiendo. Como es lógico, no sé lo que va a suceder, pero con los soportes de cortísimo plazo que se han transgredido, digamos, no hay elementos suficientes de juicio para pensar que nos tengamos que ir hacia abajo. Wow. Sí, efectivamente, y lo estábamos viendo en pantalla, como estás mencionando, desde el año 2002, propiamente que ha estado subiendo el mercado, lo que podría ser en ocasiones un retroceso en este 2025. Las probabilidades realmente son muy bajas. Se espera que por algunos analistas que han comentado un 15% de aumento. ¿Cómo usted ve este crecimiento del 2025 después de haber tenido 2 años con bastante aumento, más de un 23% en cada uno de ellos? Bueno, tenemos a la vuelta de la esquina ya la presentación de resultados y eso va a añadir volatilidad, pero ya digo, evidentemente lo que sea que vaya a suceder depende de las políticas monetarias, fiscales, las monetarias, iba a decir de la Reserva Federal, pero casi diría de Trump, de la política arancelaria, de la política fiscal, va a depender de todo eso, ¿no? Pero al final no olvidemos que el único mandato tanto de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo es la inflación. Y ya, ¿qué es lo que ha provocado esta caída que estamos viendo?
pues las dudas que manifiesta la propia Reserva Federal con respecto al control de la inflación. Ujú, ujú. Es que Roberto, fíjate que has mencionado, ¿no? Tres temas importantes, ¿no? O tres nombres propios. Por un lado, la Reserva Federal, por otro lado, Donald Trump y por otro lado, el tema, como decíamos, de la inflación, ¿no? Porque el debate en el seno de la Reserva Federal y la preocupación de algunos de sus miembros y en general también de muchos analistas es ese repunte inflacionario, ¿no? La necesidad de controlar una inflación que aún genera inquietud de los responsables de la política monetaria y que, según muchos, estas políticas que trae Donald Trump de la mano van a generar un repunte inflacionario, que era precisamente lo que quería evitar Donald Trump o por lo que fue votado, ¿no? Para evitar la inflación. Sí, sí, pero parece que eso va a suceder. No digo que repunte a las bravas como hizo hace 4 o 5 años o 6, pero sí algo que al mercado le asusta un poco. Y ya está. Yo creo que lo único que estamos viviendo es un cierto grado de susto. La inflación, pues hombre, mientras la economía norteamericana siga como está, el empleo tan robusto, en fin, lo normal es que, y las medidas proteccionistas, América primero, ya lo sabemos, que es la máxima de Donald Trump, probablemente sí incida algo en la inflación, pero no creo que demasiado. Esto lo que está sucediendo es un leve pinchazo precisamente para contrarrestar eso. Pues bueno, el tiempo lo dirá. No son los mejores momentos para tomar grandes decisiones, eso es evidente, mucho menos cuando estamos por conocer los resultados trimestrales y anuales. Sí, Antonio, como tú lo mencionas, la inflación, el desempleo que está realmente estable, todo esto, pues podría tener grandes repercusiones en ello. Una parte favorable, pienso yo. Desafortunadamente la inflación, pues no, esto no es favorable. Otro foco también que se debe de seguir en los conflictos comerciales y que puede traer consigo la nueva administración de Trump serían las tensiones comerciales entre países que podrían aumentar nuevamente, tener realmente, si esto es claro lo que va a hacer a futuro. ¿Cómo ves esto? Sí, básicamente con China, con Europa y con algunos otros socios emergentes, ¿no? Probablemente el mayor foco de tensión, si se produce este tema como ya hizo anteriormente, de los aranceles y de subirlos y de ser aún más proteccionista, pues sí, evidentemente va a añadir incertidumbre a los mercados, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la cadena de suministros que pasa básicamente y sobre todo para el desarrollo de la inteligencia artificial en dependencia de China, pues hombre, es que yo creo que al final están condenados a entenderse, aparte de que China es uno de los grandes tenedores de deuda americana, ¿no? Tampoco creo que les convenga ponerse muy a malas. Bueno, vamos a ver cómo empiezan y cómo terminan estas relaciones con China. De momento parece ser que Donald Trump sí que tiene previsto pues, aplicar, ¿no?, esos aranceles también a Canadá y a México, ¿no? Roberto, las tasas de los bonos que están subiendo y que podría afectar negativamente a los mercados. Te pregunto, ¿los bonos siguen siendo el gran temor, la pesadilla de las bolsas? ¿Es así o no? No hace tanto estábamos donde estamos ahora mismo, ¿eh? En el tema de bonos, tanto en el T-bond americano como en el boom europeo, ¿no? Por lo tanto, sí, por supuesto que aquí, desde luego, lo que no se está produciendo es que haya un trasvase, un vuelo a la calidad que se denomina, ¿no? Todo lo que salga de renta variable y está saliendo se va a la renta fija y no está sucediendo, pero sí, sí, evidentemente es algo preocupante, pero que incluso en estos niveles y sobre todo por análisis técnico, tanto el bono europeo como el americano pueden generar a estos niveles, insisto, una señal clara de reversión de la tendencia, ojo, tendencia de corto plazo solamente.
Sí, y es correcto lo que estás diciendo, a corto plazo podría ser, pero hay algo más también en lo que estamos viendo realmente porque algunos analistas están previendo que en este 2025 ya dejaremos de depender en parte de las siete magníficas. ¿Crees que esta burbuja de tecnología, crees que lo que está sucediendo con estas compañías de las siete magníficas pueda ser realmente algo del pasado, una moda que acaba de terminar? No, yo creo que no. Creo que no. De hecho, por potencial, porque por valoración exacta real es complicado, pero sobre todo por potencial en cuanto a los posibles recorridos de las siete magníficas, bueno, yo dejaría aparte a Tesla, sigue siendo muy, muy alto. Y no ha habido nada que cambie esos condicionantes, ¿no? Sí, evidentemente que he subido la volatilidad, pues no lo suficiente. El VIX no está precisamente como en sus peores épocas ni nada semejante, ¿no? Por lo tanto, yo no le veo demasiado problema. Y pensar que todo lo que está por desarrollar en alta computación y en inteligencia artificial, no, es que va a seguir dependiendo de las mismas empresas. Sí es peligroso que precisamente eso pueda llegar a estar en riesgo como consecuencia de un cambio drástico en la política arancelaria. Eso sí es verdad. Fíjate que mencionabas también el tema de la inteligencia artificial, lo mencionabas antes, lo mencionas ahora, lógicamente, con el tema de las siete magníficas, la tecnología. En 2024, Roberto, vimos días en los que literalmente Nvidia levantó el mercado ella solita. Y te pregunto si vamos a seguir con este auge, ¿no? Porque es verdad que ha arrancado el año, hemos visto a Nvidia con caídas, pero básicamente seguirá siendo, ¿no?, ese músculo en el mercado. Pues, bueno, voy a mirar el gráfico. Sí. Hoy está cayendo un 3%, ayer también cayó de manera fuerte, pero no se acaba de despegar de zonas de máximos, es decir, está cayendo prácticamente lo mismo que está cayendo el propio índice y la gran mayoría de las super tech, ¿no? Ahí tenemos el gráfico y al fin y al cabo, mientras aguante incluso en el corto plazo por encima de 127, aquí de momento no pasa nada, al menos nada peligroso, y es una corrección como la que hemos visto pues cientos de veces, ¿no? No, yo no creo, y siguiendo con la pregunta anterior, yo no creo que el predicamento de las Big Tech haya finalizado y seguirán teniendo, a mi entender, la misma influencia que hoy por hoy es una influencia decisiva. Pero pensemos que en otros índices americanos tienen un peso del 40%. Claro que es que estamos hablando de Nvidia, de Apple, que sobrepasan o han sobrepasado, ahora están un poco por debajo, los 3 billones de capitalización, ¿no? Claro, estamos... entonces, estaríamos hablando, sí, de una auténtica debacle. Yo no veo que eso... hoy por hoy, con los datos que tenemos, con los soportes que más o menos están aguantando, yo no veo que eso se vaya a producir. Y es correcto, hablar de Nvidia fue una de las mejores compañías. De hecho, la que terminó en tercer lugar en el SP500, el SP500 durante el 2024. Ahora, también hablamos mucho de Palantir, de Reddit, de Vistra, Super Microcomputer, Broadcom. ¿Tú crees que haya algunos nombres de otras compañías o de estas mismas cuáles podemos seguir y cuáles ya no deberíamos de seguir en este 2025? Hombre, yo procuraría alejarme, por ejemplo, de Tesla, entre otras cosas porque están empezando a tener una volatilidad que te permite, sobre todo cuando lo haces con horizonte especulativo o en swing trading, la operación, ¿dónde sitúas el stop loss? Si aquí lo más normal del mundo es que un día caiga un 7% y por lo tanto te hayan echado con cualquier stop loss
razonable, inflexible, te echan permanentemente. Quizá haya que tomar la determinación cuando esto gire, que yo creo que girará, hacerlo directamente pues en un índice como el de semiconductores de Filadelfia, ¿no? Que aglutina la gran mayoría de los títulos que han mencionado ustedes, y que sí puede. Pero es que la volatilidad en títulos es demasiado alta, ¿no? Es más, en el momento actual yo no veo que haya posibilidades de entrar en los títulos ni en las Big Tech, ni en algunos otros que tienen buen aspecto, como puede ser Nike por coste de oportunidad, o Salesforce, la farmacéutica, o Walgreens Boots Alliance, también por coste de oportunidad, pero no porque estén rebasando, evidentemente, ningún máximo histórico ni nada semejante. Interesante eso que mencionas, Roberto. Me gustaría preguntarte también acerca del oro, ¿no? Porque es verdad que retrocedió de sus máximos históricos, pero desde entonces es verdad también que se ha recuperado. Y también es cierto, ¿no?, que los aranceles y la incertidumbre que genera todo esto pues podrían impulsar a más inversores hasta el oro, que como siempre pues se ha considerado como un activo refugio. ¿Lo ves así? ¿Crees que va a continuar esta tendencia? ¿Crees que el oro va a ser siempre ese activo refugio por excelencia? Para mí sí. Para mí sí. Es más, tanto oro financiero como oro físico. Sí, puede perfectamente continuar. E incluso más allá de los condicionantes económicos que estemos viviendo en cada momento, ¿no? Porque también cuando la inflación se disparó durante 2 años aproximadamente, parecía lógico que el oro acumulara fuertes revalorizaciones. No fue así. Lo que pasa es que, antes lo comentaba, el mercado le teme a todo lo que desconoce, ¿no? Piensen que, por ejemplo, en el 11S no habíamos vivido nada similar y efectivamente derivó en una caída brutal. En España, el día del 11M, que era más o menos trasladar ese tipo de terrorismo a Europa, las bolsas subieron, incluida la española. La bolsa no tiene miramientos, no tiene corazón, no. Pero sobre todo aquello que ya conoce en las guerras del Golfo. La primera sí resultó en caídas tampoco drásticas en el mercado americano, pero la segunda guerra del Golfo, nada, las bolsas subieron. El día de los atentados del metro de Londres, que fue después del 11M, la bolsa, incluso el FTSE 100, subió. En fin, ¿hay algo en el horizonte ahora mismo? Siempre puede pasar cualquier cosa, evidentemente, como la pandemia, que sí fue totalmente novedoso y especialmente grave, ¿no? Pero ¿hay en el panorama algo de esas magnitudes? A mi entender, ¿no? Wow, Antonio, sí, realmente. Y hablando de panorama, como lo estás mencionando, hemos hablado de oro, hemos hablado de magníficas o de compañías de tecnología. ¿Qué panorama crees que viene para Estados Unidos o a nivel mundial ahora que Donald Trump va a tomar la presidencia justamente el próximo lunes? Pues también depende de las chaladuras que le den en cada momento, ¿no? A este hombre. Y su adláter económico, ¿no? Pues no lo sé. Yo no veo que, a ver, cuando el mercado americano, cuando el pueblo americano le vota, pues por algo será, algo tendrá el agua cuando la bendicen. Yo desde luego no acabo de encontrarle ningún sentido, pero al mercado americano le pone eso de, sí, al mercado le pone
eso de que tengan un presidente que por lo primero y por lo último que mira es por Estados Unidos. Lo que sucede después le da igual. Ahora quiero Groenlandia, pues venga, vamos a por Groenlandia, pero es por cubrir uno de los flancos estratégicos que le falta, y porque Groenlandia, a lo tonto, resulta que tiene el 30% de la producción de petróleo que tiene Arabia Saudí, el 30% de la producción total de gas natural y el 30% también de tierras raras. Y aquí es donde viene, donde la matan, las tierras raras, ¿no? Sería una forma también, yo no digo que sea, que lo tenga que hacer ni que esté de acuerdo con ello, ¿no? Pero desde luego sería una forma de poder presionar mucho más a China en el tema de aranceles si al menos las tierras raras las tiene cubiertas por otros lados. Bueno, Roberto, decías que ha sido elegido, ¿no? Los ciudadanos de Estados Unidos y además con bastante mayoría, ¿no? Incluido también el voto latino, que sorprendía para muchos, ¿no? Que fuese tan directo a Donald Trump en estas elecciones que parecían muy igualadas en la previa, pero que luego fíjate cómo salieron, ¿no? Con una victoria aplastante de Donald Trump. América primero, pero es verdad que desde Europa, por lo menos es mi sensación, se ve con bastante recelo, ¿no? La elección de Donald Trump y lo que pueda venir después. Y desde cualquier sitio con dos dedos de frente, ¿no? Están votando y va a regir nuestro destino, no nos engañemos, pues un señor que ha llegado, por ejemplo, a la primera presidencia que tuvo, jactándose de defraudar a Hacienda, por ejemplo. En fin, pues no sé, pero da igual. Bueno, ya es lo que tenemos para los próximos 4 años. Los estadounidenses. Sí, menos mal que ya no se puede volver a presentar más. Bueno, Roberto, oye, ha sido un placer de verdad que nos dediques este ratito. Te seguimos en redes sociales porque eres activo en X, iba a decir Twitter, en X, y ahí pues podemos encontrarte igualmente en tu página web, donde también ofreces cursos para inversores, ¿no? que quieran dominar el mercado. Sí, es la página www.robertomoro.com, y ahí pueden encontrar toda la información y la forma de acceder a poder tener una conversación, sí, claro. Perfecto. Bueno, Roberto, ha sido un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo y esperemos verte nuevamente por aquí. Un abrazo enorme. Cuando quieran, un saludo, cuídense. Chao.